Bienvenidos a la presentación del libro de Economía Canaria en Gráficos referente al año 2023 y 2024, en la cual hacemos un análisis sobre cómo ha evolucionado la economía en Canarias durante estos años y sobre todo en comparación con ya el amplio bagaje que tenemos, ¿no?, de análisis de esta situación. Agradecer a la Caixa, que siempre está al lado de nosotros y en este caso también en la presentación y en la confección del informe, y a Corporación 5 que también pues hace la labor científica y técnica sobre el informe. Yo creo que, si te parece, primero, Manolo, pues podríamos decir si quieres comentar alguna cosa, y José Miguel podría hacer la presentación del informe y luego puede estar a disposición de cualquier pregunta. Bueno, buenos días. Hasta arriba. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenos días. Gracias a Pedro por la presentación, gracias a José Miguel también por el estudio y gracias a todos, ¿no? Yo creo que ahora lo veníamos hablando antes de entrar, ¿no? La economía canaria, gracias a Dios, está evolucionando razonablemente bien a pesar de todas las incertidumbres que hay alrededor y lo vemos diariamente, ¿no? Y de hecho en el año 2024 pues crecimos un 4% del PIB, con lo cual pues la economía canaria evidentemente va muy bien, y para el 2025 la previsión que tenemos es que sigamos siendo una de las economías más pujantes de todo el territorio nacional, con un crecimiento algo menor, un 3%, pero que siga creciendo y que siga evolucionando en los ritmos que vamos, ¿no? Cierto es que hay incertidumbres en el mundo, como estamos viendo hoy con los aranceles de Donald Trump, como estamos viendo con los conflictos bélicos que tenemos todavía en Europa y en el resto en Europa con Ucrania, me refiero, y en el resto del mundo, que nos pueden complicar mucho la situación, pero la realidad es que tenemos la bonanza económica todavía hoy para poder abordar pues las dificultades que nos encontramos por este desarrollo que estamos teniendo tan alto en la economía, ¿no? Me refiero en el mundo del turismo, que parece que le ponemos la diana ahora a ese mundo o a ese sector de la economía, pero tenemos que aprovechar que está entrando el turista y que estamos ahora mismo creciendo a niveles todavía muy altos con respecto a años anteriores, para abordar otros temas estructurales como es el tema de la vivienda, de las infraestructuras y todo lo demás que va aparejado con el crecimiento demográfico también, para que ahora que tenemos ese colchón turístico y que la economía va bien, como digo, por otros sectores, aunque el turismo parece que acapara toda la información, pues poder abordarlo para que en el futuro no tengamos estas dificultades, ¿no? Esperemos que estas incertidumbres que tenemos no afecten al consumo, que también está yendo bien, a la venta de viviendas, al crecimiento en las hipotecas, que también está yendo muy bien, y por tanto, si esas incertidumbres se trasladan el 1 de agosto, que es la fecha de entrada en vigor ahora de los aranceles, o las incertidumbres derivadas del tema geopolítico, como las guerras y demás, se aplacan un poquito, la previsión es seguir creciendo razonablemente bien. Pero como digo, esas incertidumbres no se pueden resolver hoy, con lo cual vamos a ver qué nos cuenta José Miguel del 23-24 del estudio que has hecho, que bueno, algo te tocará después en las preguntas seguramente al respecto de esto, ¿no? Pero muchas gracias a todos y esperemos que el turismo siga yendo bien, que el resto de sectores también siga creciendo. La construcción va muy bien también y hay otros sectores que van, como el tema audiovisual, y esperemos que eso siga creciendo y que porcentualmente ocupen más parte del PIB con respecto al turismo, porcentualmente, pero que todos sigan creciendo y que Canarias siga pues como está yendo en los últimos años, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. ¿Te parece, José Miguel? Buenos días. Bueno, agradecer a CEO de Tenerife y a Caixa que permitan la existencia de publicaciones de estas características, porque a diferencia de un informe de coyuntura que en 15 días lo estaremos presentando también en esta casa, referido al segundo trimestre del presente año, esto lo que te da es una línea de tendencia de los últimos 10, 15 años, dependiendo de las variables que se puedan analizar. Es decir, esto no es solo una fotografía actual de los años en referencia, sino también el valor añadido que tiene una publicación de estas características es el poder analizar cómo ha evolucionado la economía y otras variables, por ejemplo,
la burocrática, la demografía, que es el primer capítulo que se le dedica, y después desde la perspectiva sectorial también, cómo ha ido evolucionando cada uno de los sectores económicos y pues, también, como no podía ser de otra manera, la evolución del empleo en cada uno de ellos. Es un libro, obviamente, que no nos va a dar una conclusión, solo una conclusión. Es un libro, una publicación que no solo hay que utilizarla de forma puntual en un momento determinado, sino que es un libro, que es lo que se pretende hacer con publicaciones de estas características, de consulta con el objeto de plantear cuáles han sido como decía antes, las tendencias. Mi presentación será muy breve, intentará ubicarse dentro de lo que es dentro de lo que es la publicación en sí. Ahora, vemos que es lo suficientemente amplio en donde ubicamos a Canarias en el contexto más cercano de España y luego en el contexto de Europa, porque es importante saber que vamos bien, pero vamos bien mejor que quién. Es decir, o vamos mejor que otras comunidades o mejor que otras regiones, o a lo mejor nos estamos separando, que hay determinados tipos de variables que nos han preocupado, que justamente, tal y como se decía por parte del director territorial de Caixa, hay justamente lugares en donde afortunadamente en estos 2 últimos años pues hemos convergido en lugar de diverger, que es lo que nos tenía acostumbrada esta publicación desde el año 1999. Entonces, como se ve, después de ubicar, contextualizar la economía de Canarias frente a los entornos, hablamos de la población. Bien, es un tema que me detendré muy brevemente cuando haga la presentación, porque parece ilógico que en una publicación económica aparezca la población, pero es que la población es lo que te da dimensión en el ámbito de la economía. Y hay pues ciertos debates que yo creo que desde el punto de vista técnico ya están totalmente superados, pero que es importante el volverlos a traer a la palestra. El ciclo económico lo analizamos tanto desde el punto de vista de la generación de producción a través medio del PIB, como de la evolución del PIB per cápita. Es una de las variables que entre el 99 y el 2022 pues generábamos una divergencia prácticamente de 25 puntos. Y digo desde el 99 porque en el 99 estábamos prácticamente a la par, estábamos en el 98,8%, en el 99,8% de la media española, y ahora estamos 25 puntos por debajo. En estos 2 últimos años algo se ha corregido, obviamente veremos que es por la explosiva recuperación después de la detención prácticamente total de nuestra economía en 2020, y bueno, esas circunstancias también afortunadamente todavía nos estamos aprovechando de ellas. Sectorialmente se analiza en base a las estadísticas existentes. Lo importante de esta publicación es que es anual, y entonces hay mayores facilidades para poderla ubicar. Cuando hacemos las trimestrales no podemos reproducirlo todo porque el dato no se actualiza con la rapidez que necesitáramos. Mercado laboral es la cara B del crecimiento económico. Analizamos lo que es la inflación, tanto las balanzas comerciales como el sector público, que el sector público es otro importante sector económico que tenemos en Canarias, incluso en dimensiones superiores a lo que hay en el resto del territorio nacional. Obviamente la administración pública en hechos insulares es completamente diferente. Como decíamos, hay un capítulo específico que SEO de Tenerife siempre está muy interesado en ello, que es el entorno regulatorio. ¿Por qué? Porque la burocracia en aras de la seguridad, bienvenida sea. La burocracia, cuando se convierte en un sobrecoste, incluso en parálisis de actividad económica, pues hay que analizarla de forma pormenorizada. Hemos incorporado lo que es la sociedad digital. Hemos entrado a empujones después del 2020 y ahora ya tiene una inercia lo suficientemente importante como para poderla desarrollar. Y al final, el otro gran vencedor de esta recuperación es la fiscalidad. Bien, ya no solo por la incorporación paulatina de cada vez más figuras tributarias, sino también porque la evolución de la recaudación ha permitido también, pues bueno, que haya un mayor número de recursos públicos, y como veremos, lo que se le exige es mayor eficacia en su gasto. Y a modo de resumen, hay 2 cuadros macroeconómicos de Canarias, y después el autonómico es referido a otras comunidades autónomas. Bien, para establecer esa referencia comparativa de estamos mejor, pero mejor que quién, o estamos peor, pero peor que quién. Y al final, esto ya es algo que no es la primera vez que lo incorporamos,
Para que esta publicación sea accesible a cualquier persona, que no única y exclusivamente tenga que entender lo que el acrónimo PIB significa Producto Interior Bruto por algo o el IPC, sino que en el glosario de términos permite una cierta accesibilidad a los datos para que pueda ser muy socializable. Como decíamos, Canarias en España, bueno, siempre hemos representado un 5%, un 4,6% en este caso. La economía canaria representa un 3,7% de la española. Y aquí hay un principal indicador que hay que tener en consideración, que es el peso del PIB per cápita respecto al español. Bien, estamos en el 79,3%. Ubiquémonos en 1999, que estamos en el 99,8%, pero hace 2 años estábamos en el 75%. Bueno, se ha recuperado en cierta forma. El PIB per cápita es de unos 25.500 y el peso de la inversión bruta es otra de las importantes fallas que tiene la economía desde el punto de vista de la renovación. Pues bueno, pues un porcentaje algo limitado de lo que es la inversión bruta extranjera en nuestro Producto Interior Bruto. En Europa las distancias son muy superiores. Bien, porque es importante referenciarlo, en donde mientras que en España estábamos en el 79,3%, en Europa no llegamos al 60% si tomamos en consideración un esquema de pertenencia, o del 65% si ubicamos al resto de países. Bien, esto es importante. Y después ya en tasa de paro, pues más que duplicamos lo que sucede en el resto del territorio nacional. Es importante hacernos nuestra fotografía, pero hacernos nuestra fotografía comparativa. Y esto es lo que nos da publicaciones de estas características. Población. Canarias crece en población, pero con una tasa de crecimiento vegetativo en 15 años, no, perdón, desde el 76 al 23, del 134% en negativo. ¿Bien? Pero si se dan cuenta, la de 1978 sí era una pirámide poblacional, en donde la base era mayor que la cúspide. En 2024 es un rombo, lo que, bueno, todavía románticamente se le sigue denominando pirámide poblacional. Pero bueno, ya en algún momento ya lo llamarán el rombo poblacional, incluso el sedal paso poblacional, que es por donde van a ir la evolución de las cohortes de edad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay incremento, hay vitalidad demográfica. A nosotros nos gusta denominarlo como de vitalidad demográfica. No somos un lugar en donde las personas huyan, sino justamente es atractivo. Eso ya significa algo, pero es atractivo para determinadas cohortes de edad. Incluso es atractivo para determinadas cohortes de edad en determinados entornos insulares. ¿Ven? Y ya nos podemos ir haciendo la idea de, teniendo la edad que tengamos, dónde nos gustaría residir. Esto es un problema no de presente, esto es un problema de futuro que sabemos que se va a dar. Es decir, el sostenimiento de las pensiones, la tipología de servicios que hay que suministrarle a la población en relación a la edad que tiene, la vida activa de las personas que desarrollan su actividad profesional en Canarias. Bueno, pues eso, todas esas circunstancias hay que tenerla en cuenta. Vemos cómo afortunadamente nacimientos y defunciones, los nacimientos, afortunadamente digo, las defunciones son cada día más dilatadas, pero los nacimientos son mucho más cortos. Y la inmigración irregular también la hemos incorporado, en donde esta no computa desde el punto de vista de la evolución, pero sí es realmente una... A mí no me gusta llamarlo fenómeno, pero es una circunstancia a la que hay que atender por las derivaciones que ello tiene. Y hay un dato que sí nos interesa mucho, que fíjense ustedes la estructura de la población dependiente en el 78, que lo poco que dependía la población desde 64 años respecto a la abundancia población de los 16. En 2024 justamente es al revés. Bien, mientras que se sabía que la población mayor de 64 tenía sustento porque venía una población de menor de 16 empujando, ahora justamente sucede al revés. Bien, eso es una característica, esa es lo que decíamos antes, que es análisis de tendencia. Si solo nos quedáramos en la estructura de la población del 24, diríamos, pues esto no sé si es bueno o malo o todo lo contrario. Si ya la comparamos con lo que sucedía antes, porque obviamente ese quesito de rojo oscuro cada día se va menguando más. Y si el que le toque llegar aquí al del 2050 a presentar una publicación de esta característica, veremos que probablemente la parte roja sea muy chiquitita respecto pues, a la más clara.
Ciclo económico. Como decíamos, hasta el 21, después de, obviamente, la pandemia dio un mordisco espectacular a nuestro valor de la producción, razones obvias, pero también el repunte es consustancial a la caída. Eh, la construcción es cierto que ha ido evolucionando y lo medimos a través del consumo de cemento mes tras mes, pero el valor añadido bruto respecto a el sector servicio ha ido en detrimento. Aquí hablar, esto ya es una componente más técnica que otra cosa. No hay que hablar de monocultivo ni términos de similares. Hay que hablar de especialización productiva. Las economías se especializan en aquellas que son más rentables. Pero lo positivo que tiene el sector de la construcción es que tiene gran alcance de actividad económica y empleo. Por lo tanto, existe ese mercado de la vivienda aún por explotar, el mercado de la velocidad a la hora que se desarrollan las infraestructuras, en donde responde en muy poco tiempo con grandes y mejores cifras. El PIB nosotros lo hemos estimado, todavía no tenemos la última cifra oficial, pero es de unos 58.000 millones de euros. Recordemos que estaba en 47 en la etapa del 19, bajó a prácticamente los 30.000 en el 20 y a partir de ahí pues se ha ido recuperando. También con el componente que ha tenido la inflación al respecto. El PIB per cápita ya cuando nos comparamos, bueno, esto es simplemente el volver a ver cuáles son las tasas, pero repito, en los últimos años se ha ido una cierta sincronización, algo que es importante tener en consideración porque la productividad se ha incrementado sin destruir empleo. Y digo esa observación porque normalmente la historia económica de Canarias nos manifestaba que aquí solo se ganaba productividad cuando el empleo se destruía, porque hay una variable económica que se llama intensidad de empleo, que es cuántas personas necesitas para crecer un punto de PIB. Bueno, y aquí siempre se necesitaban muchas más personas. Bueno, pues en este caso, afortunadamente, ha sido tal la demanda exterior principalmente que hemos tenido, que no ha sido necesidad y se ha recuperado productividad. Y cuando se habla de productividad, y ya el presidente de COE lo manifestará después si lo cree conveniente, hay que hablar de salarios, ¿bien? Que también ahí es donde... y la estructura, pues bueno, la estructura se ha terciarizado aún más, pero por la especialización productiva. Mercado laboral, reflejo del crecimiento económico. Mejora la actividad, mejora el empleo. Y mejora el empleo principalmente en el sector servicio, con incrementos en la tasa de actividad de la mujer frente a la disminución de la tasa del hombre. Pues obviamente estos son horizontes temporales muy amplios, pero que es importante tenerlos en consideración para ver cuál ha sido la evolución. La máxima tasa de paro fue en 2013, el 33%. En 2020, como estuvieron los ERTE, pues se pudo sostener. Y la actual, cuando hablamos actual, hablamos de la de diciembre, ¿vale? Ya en este año está en torno al 11, pero la actual es del 13,8%. Eso es una parte de la paradoja existente, altas tasas de crecimiento y todavía tasas de paro de 2 dígitos, que son conseguibles de un dígito, ¿vale? En 2007 la teníamos en el 9,7, o sea que no es algo imposible de obtener. La parte más importante, los ocupados, que está en el millón de personas, tanto en cotizaciones, todavía estamos un poquito por debajo, como en ocupados. Obviamente, la parte importante son los ocupados, pero la parte reflexiva es qué tipo de ocupados. Si todos esos ocupados hacen más o menos las mismas horas que lo harían en el resto de actividades. La cara B del ocupado es la tasa de paro, que está, pues afortunadamente, como veíamos, ha ido disminuyendo paulatinamente. Y la remuneración por asalariado, lo que decíamos antes. Aparece una mejora de la productividad y por lo tanto el salario es consecuencia de la productividad. Nos pagan por lo que hacemos, ¿no? O por lo que sabemos, como me decía a mí un amigo. Y hemos querido incorporar también a la publicación de este año la evolución del asentismo, porque no todo ha sido tampoco positivo. Y la parte de la evolución del asentismo es cierto que es generalizado en el resto del territorio nacional, es decir, ha habido evoluciones también crecientes, pero
al igual de la reflexión inicial, comparativamente hablando, hemos crecido más en asentismo que en el resto de comunidades autónomas. Y eso es una de las variables que, ya desde el punto de vista o bien de la concertación o bien de la participación activa de las organizaciones, pues se tendrá que analizar cuáles son las causas. Aquí no las analizamos, aquí única y exclusivamente las reflejamos. Inflación, el otro gran protagonista de la serie ha sido la inflación después post-COVID. Primero una inflación de demanda, la gente atesoró mucho ahorro y lo desarrolló, lo incorporó al mercado, y después de la inflación de oferta con los conflictos geopolíticos, sobre todo en el seno de Europa, hicieron que la economía estructuralmente fuera más cara. A partir de ahora, antes director territorial de Caixa lo nombraba, con los aranceles, pues probablemente tendremos algún, no tan exagerado, pero algún repunte de inflación también. Sector público, es cada vez mayor, con la pandemia, que eso no es ni bueno ni malo ni todo lo contrario. Pues es decir, si tú garantizas que todos los presupuestos de todas las administraciones públicas se ejecuten, ya tienes un 20% de tu PIB asegurado, ¿no? Que es más o menos lo que era un 17 antes del 19. Ahora está en torno al 21 y llegó incluso a islas a estar en el 30% en medio de la pandemia. Es algo natural, es un estabilizador automático, pero hay que tenerlo en esa circunstancia. Ahora bien, aquí lo que se le pide es eficacia, porque recaudación, como veremos después, tiene. Ingresos y gastos públicos vemos cómo han ido a la par, ¿bien? Desde el punto de vista de la tendencia. Las variables financieras, obviamente, como el patrocinio de este documento, pues hemos también incorporado. Hay una mejora sustancial en los depósitos, hay una atracción de activos, y también, pues bueno, pues hay un intento de, como crecimiento económico que origina, de puesta en circulación de pasivos, pues para sostener inversiones, gastos y demás. Y la otra variable, que es mucho más amplia, ¿vale? Esto es una presentación única y exclusivamente que se extrae determinados datos, pues el Euribor. El Euribor llegó a ser negativo, de repente con la inflación empezó a dispararse, y después, a partir de las modificaciones de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pues se ha modificado. Otro de los temas es el entorno regulatorio. Bien, el número de páginas editadas en el Boletín Oficial de Canarias llegó a ser 65.000. Obviamente después de estar en torno a las 622. Bien, o sea, es importante también la regulación en aras de qué existe. Bien. El índice de confianza empresarial, obviamente 2020 fue un lugar inhóspito. A partir de ahí, pues los diferentes conflictos existentes y niveles de incertidumbre han originado esa circunstancia. Y ahí también aparece pues ese censo de actividad en donde las empresas hostelería y comercio son las mayores, seguidas de la construcción. Por último, hemos querido incorporar lo que es la sociedad digital, pues como decíamos antes, en 2020 entramos a empujones y ahora ya hay un tránsito natural. Y la fiscalidad, que es el otro gran vencedor de la recuperación económica, que vemos cómo ha ido incrementándose, incluso con incrementos de los tipos impositivos. O sea, no es solo actividad, que principalmente es lo que lleva a cabo, sino también, es decir, hay dinero en manos de lo público, mejor utilizado probablemente tendrá una palanca de mejor eficacia. Y por último, como decíamos, los dos cuadros macroeconómicos. Este es el propio de Canarias y este es el diferenciado por el resto de comunidades autónomas, bien, en donde tenemos todas las variables y el glosario de términos, pues para generarle una mayor accesibilidad. Y esto es cuanto yo tendría que plantear en torno al informe. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José Miguel. Tan solo a aportar un poco, ¿no? Porque realmente los datos son así de categóricos y son importantes, pero si bien estamos disfrutando de una situación económica positiva, de un crecimiento económico bastante, digamos, constante, los datos son una fotografía estática del 2024 y de la evolución de los años. A eso tenemos que decir que, bueno, el fin último de este escrito, de este informe, se basa en que tanto analistas, empresarios, administraciones públicas,
puedan tener un dato de análisis de rigor, porque los datos están totalmente contrastados. Pero miren, también, como bien decía antes José Miguel, tenemos un problema de productividad, tenemos un problema de que cada vez somos más pobres, tenemos un problema de que si nos miramos, como bien decía José Miguel, con la Europa total, somos más pobres, pero si la vemos con la parte rica de Europa, que es la UEM, la parte del euro, somos mucho más pobres todavía. Tenemos que valorar que en un momento dado ya Europa está empezando a valorar las nuevas políticas impositivas de cara a la recuperación económica. Si nosotros en algún momento nos quedamos fuera de esa recuperación económica, vamos a seguir sufriendo ese incremento de presión fiscal que generalmente viene aparejada de la recuperación. Es decir, los estados invierten en las épocas de crisis para luego recuperarlo a través de impuestos, y que, bueno, nuestra labor está en que esa presión fiscal no sea desmedida y no sea desproporcionada. Pero hay dos datos que yo creo que tenemos que tener en cuenta si queremos valorar en qué estamos hablando. Primero, que en el 2026, como ustedes saben, terminan de gestionarse los fondos Next Generation en España, que no han llegado a la economía tal como deberían llegar, sobre todo a la economía real. La que han llegado son grandes planes, la mayoría nacionales, que veremos, digamos, a medio plazo, ¿no? Pues se implementen en el resto del tejido empresarial y social. Pero si estamos creciendo al 2 y algo, 3% con esta fuerte inyección de fondos, hay que empezar a valorar qué va a pasar cuando estos fondos no existan. Y ahí es donde nosotros tenemos que llamar la atención a la hora de decir necesitamos políticas de mayor capacidad, ¿no? De diversificación y de incorporación de inversiones que generen mayor valor añadido. Hay un dato que hemos estado valorando estos días que es bastante desalentador. Hay 400.000 personas en Canarias que declaran menos de 12.000 euros al año de ingreso en impuesto de la renta. Sorprendentemente es el mismo porcentaje a nivel nacional, pero claro, no tienen ni tasas de paro a 2 dígitos, ni tanta dependencia como nosotros, ni tenemos tanto salario social como nosotros. Tenemos que hacer una labor importante de compromiso de la administración pública de productividad. Cuando hablamos de productividad es productividad pública y privada, porque por mucho esfuerzo que hagamos las empresas privadas, que ya está claro que las medianas y grandes permanentemente evolucionan en positivo, en productividad, las pymes y los autónomos no tienen esa capacidad financiera para hacerlo. Y el 60, 70, 80, incluso el 90% en muchas actividades son esas pymes, ¿no? Entonces, en esta semana se empieza a trabajar en el plan de productividad del Gobierno de Canarias, creo que es el miércoles, ¿no? Mañana martes, vamos a empezar a trabajar con el Gobierno en esa línea. No estamos encontrando muchas facilidades por parte de los representantes de los trabajadores, porque encajan que la productividad, así como mayor explotación del trabajador, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Nosotros lo que queremos también es que se den cuenta que en España, por ejemplo, se pagan 450.000 millones de euros de salario, cuando los beneficios empresariales son 330.000. Entonces, aunque están en menos manos, también dense cuenta que esas menos manos son grandes inversores internacionales que vienen a España y que con lo que ellos invierten nosotros generamos empleo y podemos dar de comer a nuestra familia. Entonces, necesitamos recuperar, ¿no? Que la puesta en valor de la actividad empresarial y no en que seamos permanentemente señalados como los grandes culpables, que incluso, como saben, esta enésima crisis de este gobierno, para salir de ella se quiere cuestionar, ¿no? Que la corrupción se basa simple y llanamente en que los empresarios quieren corromper y nos olvidamos que hay otros niveles sociales y otros estratos donde también están implicados. Dicho eso, nosotros lo que queremos es construir, nosotros lo que queremos es colaborar, y en esa línea lo que le pedimos al Gobierno de Canarias y al Estado es, primero, esa capacidad financiera, esa capacidad de ejecución presupuestaria por parte de la administración pública, que es fundamental para dinamizar la economía, y luego que nos permita, en los casos en que no tenemos capacidad para contratar porque no encontramos gente,
podamos conseguirlo. Le hemos encargado a Corporación 5 un informe para que ver qué es lo que pasa, por qué hay 150.000 parados en Canarias y hay 60.000 puestos libres en Canarias, no lo entendemos. No sabemos si es que es porque hay un problema de municipalización, o sea, hay mucha gente con una cualificación determinada en unos municipios y a lo mejor los puestos de trabajo que se crean están en otros, y los problemas de vivienda, como bien me apuntaba antes el director territorial de Caixa, puede generar un conflicto de por qué la gente no se traslada a contratar a otro sitio, pero lo vamos a analizar con rigor y en unos meses esperemos que podamos ponerlo encima de la mesa, porque lo que queremos hacer es construir estas islas de manera que cada día tengamos más capacidad para que las familias crean en nosotros. No podemos estar generando egresados y que al final, al no encontrar trabajo aquí, pues piensen que la única opción que tienen es salir fuera. Dicho eso, pues, si tienen alguna pregunta más, pues estaríamos encantados de responderle. Me pregunto lo mismo. ¿Ustedes pueden garantizar que no se consiguen trabajadores porque no se consiguen o porque Vale. Siempre digo, me pregunto lo mismo porque siempre se habla de que no se consiguen trabajadores. Y yo digo, si se mejoran las condiciones laborales en todos los sentidos, no tiene por qué ser un salario, tiene que ser otro tipo de condiciones, pues calidad de horarios, conciliación, vivienda, etcétera, etcétera. A lo mejor eso se conseguirían. ¿Ustedes pueden garantizar que eso no es el problema? No, nosotros no podemos garantizar que sea ese el único problema. Lo que sí podemos garantizar es que nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con los sindicatos en ese sentido. De hecho, todos los convenios colectivos que se vienen firmando, pues vienen con integridad, vienen con mayor, digamos, conciliación de la vida familiar. Hacemos esfuerzos importantes en los subidos salariales. Nosotros lo que queremos que vayan aparejados a la productividad, pero no nos dejamos a subir los salarios. E incluso hay un dato que está sobre la mesa de estos días, que es que hemos conseguido, por la vía de la negociación colectiva, que las empresas que puedan reducir su jornada laboral sin imposición, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, déjenos hablar con los trabajadores, déjenos negociar con los trabajadores, no nos impongan, porque cada vez que nos imponen algo que merma la productividad, nos limita la posibilidad de llegar a acuerdos con los trabajadores. Entonces, por eso decía antes, necesitamos recuperar la confianza en la capacidad de diálogo, porque es la que nos ha sacado, la que nos ha dado los datos estos tan importantes de recuperación en los últimos 20 y pico de años. Hemos salido de un país, de una región, de un territorio como el Canario, de pobreza y de un nivel de PIB prácticamente de tercermundista a uno europeo. Pero claro, todavía estamos al 70% de lo que deberíamos aspirar. Y eso es lo que queremos, subir esa brecha, pero sin productividad es imposible. Ahora creo que el Parlamento, todos los partidos proponían, ¿no?, una proposición no de ley, si no me equivoco, hablo de memoria, como que querían mejorar todo eso que tiene que ver con la conciliación. ¿A ustedes les parece bien? Sí, sí, estamos de hecho colaborando con el Parlamento y con los grupos del gobierno para trabajar en esa línea. No encontramos en todos los grupos parlamentarios proactividad, ¿no?, al diálogo, sino a veces por la imposición, y es lo que a nosotros nos para un poco, pero vamos, nosotros lo tenemos claro, la productividad nos exige a nosotros como empresas más que las empresas exigimos la productividad. Y dos cuestiones más. Yo tengo la sensación también de que muchas veces, sobre todo a nivel estatal o a nivel regional, cuando se hacen leyes, se piensan en, bueno, cuando hacen leyes que tienen que ver con el trabajo, se piensa en grandes empresas y no se piensa tanto en la pequeña y mediana empresa. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que el gobierno por sí ha hecho una dejación de lo que es el control de la inspección a posteriori y lo quiere hacer todo a priori, y ahí es donde es injusto con los autónomos y los pymes. No le puedes exigir a una pyme los mismos niveles de control, de coste regulatorio, de cumplimiento fiscal, que a una gran empresa que tiene más posibilidades de incorporarlo como parte de costes de producción. Hay muchas empresas que simplemente no tienen esa capacidad porque no tienen esos recursos, pero también es cierto que a veces los cantos de sirena de la economía sumergida vienen dados porque hay empresas que tienen que subsistir por llevar dinero a su casa y que sin justificarlo lo que están consiguiendo es que hay muchas personas que se plantean que es más fácil y más cómodo vivir en la economía sumergida que cumplir con la reglamentación. ¿Qué lectura hacen ustedes? Perdón, porque a mí es que me interesa mucho esto y quiero aprovechar que están aquí.
¿Qué lectura hacen ustedes el dato que daban en el informe de que el absentismo en Canarias sea superior al resto de comunidades autónomas en cuanto a porcentaje? Bueno, nosotros creemos que hemos denunciado mucho y se lo reitero. No se trata de decir cuántas personas hay enfermas, no se trata de decir cuántas personas hay en absentismo, sino por qué el Servicio Canario de Salud no los cura y no los pone otra vez a disposición del mercado laboral. Ahí es donde está la gran diferencia entre la administración y nosotros. Es decir, entendemos que una persona se ponga enferma, entendemos que una persona puede tener accidentes, hay que cuidarla, hay que curarla y hay que reincorporarla al mercado laboral. No se trata solamente de hacer una estadística de que hay tantos miles, tantos cientos, hay 60.000 personas que no van a trabajar, sino por qué no se reduce y por qué esas personas no se reincorporan. Yo creo que ese es el debate y además tendría que contestarlo el gobierno porque nosotros no hacemos sino demandarlo. Y don Manuel, quería aprovechar también su presencia y ya no hago más cuestiones. Ustedes desde los bancos tienen una buena radiografía, ¿no? de la economía en el caso de usted, de Canarias. ¿Cómo lo ve? Usted dice que está la cosa bien, pero bueno, usted conoce bien cuánto hay de morosidad, usted conoce bien cuánto hay de préstamos, de hipotecas, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo está Canarias? Bueno, yo antes lo decía, ¿no? La economía canaria está yendo a buen ritmo, a pesar de las dificultades o de las incertidumbres, más que dificultades que nos encontramos en el mundo, ¿no? Con las guerras que estamos viviendo, con los aranceles ahora que se nos están imponiendo y demás. Pero al margen de cómo evolucionan esas incertidumbres, la realidad es que el ritmo del mercado hipotecario, por ejemplo, está creciendo muchísimo a dos dígitos a nivel nacional, 20 y algo por ciento, nosotros a nivel en Canarias al 50 y pico por ciento con respecto al año anterior, es decir, un crecimiento muy, muy, muy significativo. El consumo alrededor de un 20% también va creciendo y la tasa de morosidad, que es la otra cara de la moneda, está en mínimos históricos. Es decir, estamos hablando de una economía muy saneada, con un crecimiento muy sólido y muy potente con respecto a años anteriores y donde quizás porque hay mucho empleo, quizás porque la gente tiene trabajo, cuando uno trabaja no impaga tanto, ¿no? Y la realidad es que la tasa de morosidad está en mínimos históricos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, pues muchísimas gracias a todos. Buen verano. Gracias.